primer lugar, la invitación de los amigos de CEFOCAP. En esta oportunidad vamos a desarrollar algo que tal vez aprendemos en la secundaria o en la universidad, ¿no? Cuando procedemos a leer para hacer nuestros trabajos o para estudiar, ¿no? Que mejoramos, claro que sí, con la lectura en cuanto a la redacción. Sin embargo, los parámetros, ciertos parámetros que establecen, nos dice, pues, en estos casos de documentos que emite la Fiscalía, por ejemplo, el Ministerio Público, de disposiciones, requerimientos, providencias. En cuanto a la denuncia, no hay un esquema señalado que se pueda hacer, ¿no? Sin embargo, debemos respetar algunos parámetros mínimos para que la autoridad a quien nos dirigimos nos entienda también, ¿no? De acuerdo a mi experiencia como trabajadora también del Ministerio Público, veo que las denuncias son mal redactadas, no en el sentido tal vez del asunto ortográfico, sino de lo que quiere transmitir el denunciante, que es la parte más importante, ¿no? ¿Qué es lo que está denunciando? ¿Cuáles son los hechos? Pues en la mayoría de las denuncias ni siquiera señala qué hechos está denunciando, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a dar parámetros sencillos para poder nosotros presentar una buena denuncia, para que se nos entienda, para que la autoridad, en este caso fiscal, sepa qué es lo que estamos denunciando, ¿no? En primer lugar, antes de ingresar a hablar sobre qué debe contener una denuncia, qué debe contener las disposiciones fiscales, los requerimientos fiscales o las providencias, primero hablemos de cosas básicas para poder yo elaborar este tipo de documentos. Y eso es la denuncia, como les decía. La denuncia no tiene una formalidad específica. Sin embargo, debemos de debemos tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo, el lenguaje claro. Existe la necesidad de emplear un lenguaje claro en la elaboración de una denuncia. ¿Y con qué finalidad usar el lenguaje claro? Para que la comunicación que yo realice hacia la autoridad competente y hacia la autoridad fiscal me pueda entender qué es lo que yo estoy denunciando. Muchas veces iniciamos con antecedentes, pero no relatamos los hechos que estoy denunciando, ¿no? Que me llevo mal con mi primo y que tenemos discusiones, pero no estoy relatando los hechos que denuncio, que ese día me agredió físicamente, que es la parte más importante, ¿no? Que tal hora, que tal fecha, en tal lugar fui agredido físicamente por mi primo, o por un familiar o por mi amigo, ¿no? Que esos serían los hechos. Pero generalmente la gente se enfoca en los antecedentes, ¿no? Ah, no, que en la universidad que tuve una enamorada y él se molestó porque quería estar con ella, muchas cosas, ¿no? Es un ejemplo. Y con esto lo que quiero decir es que en la denuncia tiene que ir los hechos. Entonces, con esto garantizar una comunicación efectiva a la autoridad fiscal. Para tal fin debemos tener presentes los elementos del proceso de comunicación. Se dan cuenta, los procesos de comunicación se estudian pues en la secundaria o algunas veces también pues llegamos a estudiarlo también en la universidad, en los cursos generales, ¿no es cierto? Entonces, para mí, lo más importante que debe contener la denuncia cuando lo elaboramos son tres cosas. Muy aparte de que tiene que estar dirigido, pues suponiendo que yo voy a hacer una denuncia por escrito, tiene que estar dirigido al fiscal de turno, a personarme, quién es la persona que está denunciando, identificándome, mi domicilio, mi teléfono, mi correo electrónico. Muy aparte de ello, en los hechos, que es la parte importante como la identificación, que sería que debe contener lugar, hora y fecha. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Y cronología. Cronología, ¿cómo lo entendemos la cronología? Que yo debo relatar las cosas conforme hayan sucedido, ¿no?
a tal hora, a tal fecha, me encontraba, un ejemplo, ¿no? Me encontraba en mi domicilio, instantes en que ingresa una persona extraña, llegando a sustraer en ese sentido, en ese orden cronológico. Pues muchas veces el relato que realizan en las denuncias no es cronológico, sino es no va en el sentido, en el orden que puede ser de lo que ocurre en los hechos, sino que primero van por la conclusión, luego al inicio, y no se llega a entender la idea o lo que yo quiero transmitir como emisor hacia el receptor, que sería la autoridad fiscal, ¿no es cierto? Con respecto a la congruencia es que se pueda entender la idea, ¿no? Que cada oración que yo pueda dar se pueda entender y que sea correlativo en las oraciones siguientes. Entonces, pasemos a repasar un poco lo que es el proceso de comunicación antes de decir cómo yo debo redactar una denuncia, ¿no? O una disposición o un requerimiento fiscal. Porque en cuanto a qué debe contener cierto tipo de disposiciones como la acusación, sobreseimiento o el requerimiento de prisión preventiva, lo dice la norma, ¿no? El Código Procesal Penal lo señala claramente, porque nuestro código es bastante específico, bastante descriptivo, ¿no? El proceso de comunicación. El receptor debe comprender fácilmente lo que el emisor dice en el ámbito oral o escrito, usando estrategias en la comunicación. O sea, vayamos por el primer asunto por el cual me encargaron esta exposición, ¿no? Primero, en cuanto a la redacción de la denuncia, me dijeron. Entonces, primero, en cuanto a la denuncia se puede presentar pues de forma oral ante la policía, o sea, una comisaría, ante el Ministerio Público, y también se puede presentar por escrito. Bueno, por ahora, por los asuntos de la pandemia, no se está haciendo las denuncias verbales que hacía pues ante el fiscal de turno, ¿no? Ahora se hacen por correo algunos, otros han generado mesa de partes virtuales, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea que quiero decirles con esta primera oración, párrafo, ¿no? Es que nosotros podamos señalar, ya sea oral o por escrito, un lenguaje claro, preciso, con respecto a lo que yo estoy denunciando. Y para eso, ¿qué es lo que necesito hacer? Estrategias de comunicación. ¿Qué son las estrategias de comunicación? La estrategia de comunicación es que me haga entender, pueda decirlo en palabras sencillas, comprensibles, incluso las disposiciones y las resoluciones judiciales, por cuanto existe incluso resoluciones administrativas que emitió todavía el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, donde señalaba qué parámetros debían cumplir las resoluciones judiciales y también las disposiciones y requerimientos fiscales, ¿no? Y esos eran estrategias para estos documentos en específico. Entonces, por ejemplo, para una denuncia, ¿qué es lo que necesitamos? Que se nos entienda, que sepa la autoridad qué es lo que yo quiero que estoy denunciando, que quiero que investigue, ¿no? Y qué estoy pidiendo, ¿no? Aparte de ello, el emisor y receptor estará presente el mensaje y el elemento material que lleva el mensaje. Como les digo, en el proceso de comunicación, y vamos a recordar un poco, tenemos al emisor, al receptor y el mensaje, ¿no? 3 elementos esenciales. Entonces, yo como emisor o como denunciante tendré que transmitir el mensaje claro hacia el receptor, que vendría a ser la autoridad fiscal. Ahora, y en medio, ¿qué viene a estar? El mensaje, ¿no? ¿Qué viene a estar? El mensaje y el elemento material que lo lleva el mensaje. ¿Cuál sería el elemento material que va a llevar el mensaje? El escrito o el asunto oral, cuando yo voy a denunciar de forma oral hacia la comisaría. Evitar los problemas que afectan el funcionamiento de alguno de los elementos del proceso de comunicación. Por ejemplo, en cuanto a las zonas de la sierra o quechohablantes, tal vez hay un proceso, hay una dificultad en cuanto al código lingüístico, ¿no es cierto? Ahí puede comprenderse tal vez alguna dificultad que se tiene. Sin embargo, este tipo de asuntos es importante de que la autoridad fiscal o la policial pueda tener conocimiento del idioma por el cual quiere
denunciar, ¿no? Y en estas zonas donde hay quechohablantes, existen funcionarios, servidores públicos que tienen que conocer este, ¿no? Ahora, pero hablemos de en sí, del proceso de comunicación o del mensaje que nosotros estamos manejando en el mismo código lingüístico que es el castellano, y que no se nos entienda, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí lo que nos falta es, como les decía, hacer oraciones precisas y en el orden cronológico que queremos señalar los hechos. Tengan en cuenta, muy importante, es que, como vuelvo a repetir por tercera vez, es que los hechos son la parte más importante en una denuncia, en las disposiciones o requerimientos, ¿no? La codificación y la decodificación de este proceso de comunicación. ¿Qué es la codificación? La codificación es lo que realiza el emisor cuando emite un contenido o cuando transmite un contenido. Es decir, piensa, dice, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y lo plasma. Es el contenido. Esa es la codificación. Y da una línea de expresión, sonidos, grafías, idioma, etcétera, ¿no? En nuestro caso, que vendría a ser la denuncia. Es decir, yo pienso y digo, ¿qué es lo que voy a denunciar? Y empiezo a elaborar un documento donde contenga mi denuncia a una X persona y señalaré qué hechos estoy denunciando o qué hechos es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Mientras tanto, el proceso de decodificación está en cuanto al receptor, ¿no? Es decir, la autoridad fiscal lee la denuncia y dice, ¿qué es lo que me quiere transmitir? ¿Qué es lo que quiere denunciar? Pero si yo no transmito adecuadamente el mensaje, entonces habrá tal vez una falla en este proceso de comunicación, por cuanto tal vez yo estoy denunciando un asunto y aperturan investigación preliminar o diligencias preliminares por otro asunto, porque yo no he sabido tal vez comunicar lo que quiero que investiguen, ¿no? Y entonces en esta codificación y decodificación, ¿cuál es lo más importante? Que pueda coincidir ambas líneas, es decir, la codificación con la decodificación sea lo mismo, ¿no? O sea, que pueda transmitir tal cual lo que quiero decirle a la autoridad fiscal, ¿no? Para que esto funcione, o sea, para que haya esta coincidencia que estamos señalando, deberá haber funcionado adecuadamente todos los elementos de la comunicación. ¿Y qué es lo que va a generar el hecho de que se haya respetado o que estén transmitiéndose, participando todos los elementos de la comunicación? Es que se genere una comunicación efectiva. Lo que dijimos al inicio. ¿Y qué es? ¿Y cómo yo logro una comunicación efectiva? Usando un lenguaje claro, ¿no es cierto? Volvamos. Entonces, generándose una comunicación efectiva, como decimos. ¿Y qué es una comunicación efectiva, no? Se preguntarán. Entonces, la comunicación efectiva viene a ser el conocimiento del lenguaje compartido, cultura compartida, contexto compartido. ¿Qué? ¿Y por cómo llegamos a este asunto en esta situación de decir cómo redactar una denuncia? Tengamos en cuenta, ¿no?, que la redacción tiene que reflejar en donde yo estoy presentando esta denuncia o en donde se ha desenvuelto los hechos. Por eso hablamos de cultura compartida. Si yo uso las palabras, como le dicen, jergas que utilizan, por ejemplo, en Argentina, entonces no me va a entender la autoridad fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque esta persona o el fiscal no vive en Argentina. O si empiezo a utilizar estas jergas que desconoce el ámbito social donde se desenvuelve esta autoridad fiscal, tampoco me va a entender. Entonces, tratemos de usar correctamente las palabras, las oraciones, de modo que pueda recibir adecuadamente el mensaje la autoridad fiscal. Para generar una comunicación efectiva se debe organizar, escribir textos muy comprensibles. Con decir muy comprensibles es para ambos, ¿no? Es decir, tanto para el denunciante como para la autoridad fiscal.
porque también en esta exposición me dijeron que vamos a desarrollar un poco cómo es la redacción de disposiciones y requerimientos. Entonces, si por ejemplo a mí me notifican con una disposición, con palabras muy técnicas o en latinazgos, y yo soy el denunciante y empiezo a leer tal vez con la disposición de archivo y no lo entiendo, no estaré transmitiendo adecuadamente el mensaje. Es por eso que se les pide incluso a la autoridad fiscal, judicial, que en sus fundamentos, en las disposiciones como en los requerimientos, puedan escribir en un lenguaje muy comprensible, para que todos lo entiendan, ¿no? Por cuanto eso no va a ser notificado tan solo o se va a presentarse hacia el órgano jurisdiccional, sino también se va a notificar a las partes, al denunciante, al imputado, ¿no? Al actor civil, ¿no? Pero siempre existen problemas. Y cuando decimos problemas en el discurso, no nos referimos a la oratoria o podemos decir al que va a exponer, ¿no? Sino hay problemas en el discurso, es en la narración, en la descripción o argumentación que realizamos en nuestros escritos, disposiciones, requerimientos. Entonces, he querido desarrollar un poco a qué nos referimos con los problemas de discurso, ¿no? Se puede presentar en 3 ámbitos los problemas en el discurso: la descripción, narración y argumentación. La descripción, ¿a qué se refiere? La descripción sirve para dar cuenta de los detalles, características de un objeto, hechos o escena. Es decir, cuando yo inicio, por ejemplo, ¿no? Inicio detallando dónde ocurrieron los hechos, tendré que describir el lugar con detalles, ¿no? Hora, lugar, hora, fecha y lugar. Y en el lugar tendré que describir, ocurrió en una casa, en el segundo piso, en el primer piso, en el patio, en el jardín, ¿no es cierto? Y ya estoy describiendo. ¿Para qué? Para yo pueda presentar los hechos de forma adecuada. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué se refiere la descripción? La descripción es que es describir de manera ordenada, precisa, clara, usar sustantivos y adjetivos adecuados, emplear lenguaje conciso sobre aspectos más importantes. Cuando hagamos la descripción en nuestra denuncia o en las disposiciones de requerimientos, sí hay que hacer los detalles en los aspectos importantes, pero no voy a detenerme a hacer detalles en aspectos que no son importantes. Por ejemplo, les decía, suponiendo, continuando con el ejemplo de agresiones o lesiones, que se haya producido pues en el patio, y en el patio de una casa. Entonces tendré que describir que el patio de la casa está detrás, pasando ya la casa y todo eso, siendo innecesario yo describir, por ejemplo, ahí la cocina, la sala, ¿no? O los cuartos. Tendré que enfocarme en el lugar donde ocurrieron los hechos, que viene a ser el patio. Narración. ¿A qué se refiere la narración? La narración es el relato de un evento con intervención de personas en determinado lugar y momento, debiendo responder a las preguntas: quién hizo qué, cuándo, cómo, dónde. No se redactan apreciaciones ni valoraciones subjetivas. Aquí entramos ya un poquito más al fondo. No sé si se dan cuenta que avanza en los hechos. O sea, es como que nos está dando ya el orden cómo debemos describir los hechos, de lo que yo quiero denunciar o de lo que va a contener mi disposición. Por ejemplo, si yo ya continuamos con este ejemplo que les dije, que una persona sufre una agresión, una persona A sufre una agresión en el patio, ¿no es cierto?, de una casa, por otro sujeto, ¿ya? Entonces, cuando decimos descripción, hemos descrito el patio, ¿no es cierto? Y colocamos en ese lugar al sujeto, al denunciante o al agraviado, ¿no? Y entonces, con la narración, pasaremos a relatar ya el evento ocurrido, ¿no es cierto? Bueno, que la persona A se encontraba en el patio jugando con una pelota, instantes en que ingresa el sujeto B y procede a agredirlo señalando palabras soeces, denigrantes o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a relatar un poco, colocando ya a las personas en el lugar
donde nos hemos situado al inicio, que viene a ser la descripción. En ese relato yo tengo que dar a conocer quién. O sea, el sujeto A será Juan Pérez, el sujeto B, no sé, Jorge Fernández, no sé, ¿no? Que ingresa y procede a generarse unas agresiones físicas. Ya. Pero el hecho que yo diga quiénes son, por qué lo hizo, porque necesariamente cuando ingresa señalará qué situación ha motivado para que agreda a esta persona, ahí señalaremos los motivos, cómo, dónde, ¿no? Pero eso sí, no se redactan apreciaciones ni valoraciones subjetivas. ¿A qué se refiere eso? No sé ustedes si han visto denuncias, en mi caso sí. Si a mí me viene a agredir a puños una persona, no voy a decir, y tengo que apreciar y decir, y ahí estaría haciendo una apreciación, decir, vino a matarme, que generalmente es lo que ponen, ¿no? Los denunciantes, que vino a matarme. Y entonces, ¿qué denuncio? Yo no denuncio lesiones, voy a denunciar tentativa de homicidio. Eso ya es apreciación, ¿no es cierto? Si de por sí viene a ser, viene a agredirme a puños, ¿no? Hasta es fuera de un simple discernimiento uno se da cuenta que es imposible. Pero bueno, entonces en los hechos limitémonos a decir vino, golpeó con un golpe de puño en el rostro izquierdo o en la mejilla derecha. Esos son hechos, eso es describir los hechos, eso es narrar, sin decir, bueno, dar mis apreciaciones muy personales sobre qué es lo que yo pienso de esta persona que vino a agredir. Lógicamente tendrá sus apreciaciones, pero esos son irrelevantes en cuanto yo a la denuncia. Tengamos presente que lo que investigamos no son pues lo que puede imaginar o pensar el denunciante, sino los hechos, qué es lo que ocurrió y sobre ello se va a tipificar también. Argumentación. Bueno, en cuanto a la argumentación, ya más va a los documentos que emite el Ministerio Público o el Poder Judicial, ¿no? Las resoluciones y las disposiciones, en caso de los fiscales, disposiciones, requerimientos. Y ahí sí, ¿no? En cuanto a las disposiciones de requerimientos, tiene que haber una argumentación justificando por qué se está decidiendo de una manera o de otra, archivando una investigación, formalizando investigación preparatoria, acusando o solicitando prisión preventiva. Ahí sí tengo que dar las razones. Y esa es la argumentación, que viene a ser en buena cuenta la motivación de resoluciones, disposiciones o requerimientos, ¿no es cierto? Entonces, la argumentación, como les digo, como lo hice también en esa diapositiva, viene a ser un conjunto de razones para demostrar que un hecho ocurrió correspondiéndole a aplicar una determinada norma del sistema jurídico. Su función es la de cumplir con la garantía de la motivación jurídica. Un poquito entrando a explicar este asunto, que viene a ser tangencial a nuestro tema, ¿no? Porque la motivación de resoluciones o disposiciones y requerimientos es otro tema muy, muy interesante que ya lo estarán descubriendo tal vez con otro curso de CEFOCAP, ¿no? Y cuando decimos qué es la argumentación, es que yo tendría que decir, por ejemplo, en mi requerimiento de acusación, decir, estoy acusando a esta persona por estos hechos, ¿no? Por suponiendo que son lesiones que del mismo ejemplo, continuemos, que agredió a esta persona, que tiene certificado médico legal que acredita sus lesiones, lo cual, situación que se tipifica en el delito o en el artículo 122, que viene a ser lesiones leves, suponiendo, ¿no? Entonces yo justifico en ese sentido, y ahí digo, claro, el 122 del Código Penal señala que las lesiones superiores a 10 días constituyen lesiones que deben ser sancionados con una pena, ¿no? Que es la consecuencia jurídica. Y el supuesto de hecho, que tendré que decir, el supuesto de hecho de esta norma que viene a ser el que provoca lesiones más de 10 días de atención facultativa será sancionado con una pena. Entonces cumple el supuesto de hecho, ¿no es cierto? Y le correspondería, y ahí pongo mi acusación, que se le aplique la consecuencia jurídica de este tipo penal, la 122.
Avancemos. Si bien ya hemos señalado la argumentación en la diapositiva anterior, sin embargo me parece importante recalcar sobre qué es lo que contiene la argumentación. La argumentación también, tengamos en cuenta que su función práctica es la de convencer a los interlocutores. Como les decía, ¿no? Si yo hago ese razonamiento que ya les dije, de decir, bueno, la persona A propinó golpes de puño en el rostro de la persona B, y realizado el examen médico legal, tiene 11 días de descanso o de atención facultativa. Supuesto de hecho que se encuadra en el 122. Entonces yo intento convencer a lo que yo presente, yo suponiendo que estoy presentando al órgano jurisdiccional una acusación, trato de convencer al juez de que estos hechos que han ocurrido se tipifican, se encuadran en el 122. Y también convenzo, tal vez, ¿no?, al acusado o al imputado de que los hechos que cometió se encuentran tipificados en el artículo 122. ¿Con qué finalidad? Tal vez en una disposición de formalización de investigación preparatoria indico ello también, y entonces tal vez se someta a una terminación anticipada y dirá, cierto, efectivamente, yo he realizado estos hechos, entonces, y efectivamente se encuadra en este delito, entonces yo estaría en curso en debería recibir una sanción. Entonces puede llegar a una terminación anticipada, ¿no? Qué importante comunicar adecuadamente nuestras disposiciones, requerimientos. Asimismo, en cuanto a la argumentación, tengamos presente que los argumentos deben ser explícitos, nada debe darse por evidente o sobreentendido. Eso es lo que a veces sucede, y hay ese error exactamente en esto que he observado en las disposiciones o requerimientos fiscales, ¿no? Que no somos minuciosos en cuanto a la imputación que realizamos. Se sobreentiende, se va a entender de acuerdo a los elementos de convicción que se han señalado líneas abajo. No puede ser así. Específicamente, y hablamos en los hechos imputados, tiene que ser explícito, ¿no? Por eso les digo, no tendría que decir vino, lo agredió físicamente. Cuando yo digo que la persona A vino y agredió físicamente a la persona B, y digo, y esto tiene que ser sancionado o está tipificado en el artículo 122. No es explícito. Explícito es cuando yo diga, la persona A ingresa a su domicilio hasta el patio, donde le propina un golpe de puño en la mejilla izquierda. Eso es explícito. Y así se tienen que decir los hechos. Ahora, asimismo, en la argumentación también se busca demostrar la selección de la premisa normativa y su debida interpretación, usando la legislación, jurisprudencia y doctrina. Lo que ya les estaba diciendo, pues, ¿no? Si yo describo adecuadamente los hechos, no voy a tener ningún problema, ninguno, al momento de tipificar, al momento de seleccionar qué tipo de norma le corresponde aplicar. Como les dije, ¿no? Describo los hechos y digo que fue agredido con un golpe de puño en la mejilla izquierda en el patio de su casa a las 3 de la tarde del 17 de julio de 2021. Esos son los hechos, sencillo, ¿no? Pero ya dije. Entonces, siendo ello así, es fácil determinar qué norma le corresponde, porque tendré que decir, y el certificado médico legal número tal arroja que el agraviado tiene 11 días de incapacidad médico legal. ¿Ya? Y ahí diré, pues, claro, esto coincide con lo supuesto de hecho que señala la norma, ¿no es cierto? Y ahí estoy usando la legislación. En otros delitos que son un poco más complejos, como viene a ser lavado de activos o crimen organizado, generalmente también usamos jurisprudencia, doctrina.
acuerdos plenarios, ¿no? En caso de, por ejemplo, en esto de violencia contra las mujeres, en específico esto de feminicidio, ¿no? Que tendríamos que precisar bien si hubo este contexto del 108B, si hubo cuando dio muerte a una mujer, se dio los contextos de violencia familiar, hostigamiento, acoso, ¿qué hubo? Si estamos en el contexto de violencia familiar, igualmente tendré que demostrar qué contexto de violencia se ha presentado. Ha habido un contexto de poder, sometimiento, confianza, ¿qué es lo que ha presentado? Y para eso, por ejemplo, no lo dice la norma, solo la legislación, sino que acudiremos también a la ley de violencia, a la jurisprudencia y a la doctrina que nos enseña un poco de cómo se debe interpretar ciertas cosas, ¿no es cierto? Asimismo, en cuanto a la argumentación también, los argumentos deben ser redactados en lenguaje claro, ya se ha dicho al inicio, ¿no? O sea, creo que es la parte o la idea más importante de esto de la redacción de los documentos fiscales, ¿no? Lenguaje claro. Y asimismo también para las denuncias. Para que sean entendidos por personas sin formación legal. Lo que le decía, es importante que podamos comunicarnos en un lenguaje claro. No es necesario utilizar palabras en latín para decir lo que se está concluyendo o lo que se quiere motivar en una disposición. Es innecesario. Si tú quieres usar el latín a salida, y lo que también se trata de usar es que pongamos lo que significa entre paréntesis, ¿no? Para que la persona, el receptor, pueda entender lo que queremos decir. Distingue la premisa fáctica de la normativa para llegar a una conclusión aceptable. Lo que les decía es esto de la motivación incluye primero los hechos y efectivamente, y la norma tiene un supuesto de hecho. Si este supuesto de hecho coincide con los hechos que estoy investigando, ahí existe ya una inferencia lógica de encuadramiento de los hechos con el tipo penal. Y eso se tiene que hacer en la argumentación, ¿no es cierto? ¿Qué es la premisa fáctica? La premisa fáctica viene a ser los hechos, pues, y la consecuencia jurídica, la norma que se va a aplicar, ¿no? Y la consecuencia jurídica, que es cuando se cumple con el supuesto de hecho. Ahora pasemos en cuanto al párrafo. ¿Qué es el párrafo, no? Los párrafos, como hemos dicho, son pues que van a ser formados por oraciones, ¿no? ¿Y cómo debe estar elaborados los párrafos en nuestras disposiciones, requerimientos o denuncias, ¿no? Los párrafos deben estar organizados por temas. La identificación de cada tema debe ir en un subtítulo adecuado. Antes, cuando todavía estaba vigente el Código de Procedimientos Penales, la redacción de los fiscales era comenzando con dado cuenta el antecedente, dado cuenta, suponiendo, ¿no? La investigación número tal, seguido contra la persona por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves en agravio de Jorge Fernández, ¿no? Y entonces, y ahí nomás, considerando, colocaban grande, ¿no? Y comenzaba el relato. Ese relato cuando comenzaba no tenía fin, no tenía párrafos. No tenía párrafos, solamente ahí. Los hechos, la tipificación, todo, y volteabas la página y la conclusión, la pena que solicitaban. Así era. Sin embargo, actualmente ya se ha superado ello, ¿no? Y las disposiciones, la mayoría de las disposiciones fiscales ya tienen títulos, subtítulos, ¿no es cierto? Generalmente ponen antecedentes, y en cuanto a los antecedentes se pondrá pues la carpeta fiscal que se está investigando, cómo se dio cuenta la denuncia, si fue una denuncia verbal, si fue una denuncia policial, si es una denuncia policial, el informe policial mediante el cual se puso en conocimiento del Ministerio Público, de ahí viene hechos denunciados, qué hechos se han investigado, finalmente también viene fundamentos. En los fundamentos también tiene aparte hasta incluso subtítulos, ¿no es cierto? En los fundamentos se podrá colocar
¿Qué motivos llevó, suponiendo que estamos hablando de una disposición de archivo de actuados, qué elementos de convicción llevó al Ministerio Público a archivar la investigación? ¿No es cierto? Y ahí describirá, bueno, si bien la persona denunció haber sido agredido físicamente con un golpe de puño en la mejilla izquierda, sin embargo, el certificado médico legal arrojó que tiene 5 días de incapacidad médico legal. Por tanto, esto no corresponde a un delito, sino faltas contra la persona, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y nos dice que los párrafos tenemos que separarlo por temas. Eso es muy importante, ¿ya? Escribir párrafos con una extensión razonable, ¿no? Porque hemos visto que un párrafo máximo debe tener 20 líneas. Hasta menos, 10 líneas. 10, 15, 20. Pero más de 20 es imposible porque no transmite ideas. Y se hace cansado para el receptor el hecho de que no esté separado por párrafos nuestra disposición, requerimiento o denuncia. Y lo hace cansado, ¿no? Utilizar también razonablemente palabras. Y aquí ya nos dice la extensión, ¿no? Máximo, por ejemplo, en los informes de tesis, lo que se recomienda, ¿no? Son 20 líneas, un párrafo. Claro, estamos hablando de otro tipo de documento, pero en los documentos fiscales o denuncias es razonable, nos dice, que solo debe utilizarse 6 líneas por párrafo. ¿Mm? ¿Y con qué finalidad tan pequeño de 6 líneas, no? Y para que sea comprensible, para que el receptor cuando lo lea no lo vea cansado, ¿no? Y lo pueda entender y leer completamente. ¿Por qué? Porque el hecho que yo sea breve no quiere decir que mi denuncia o mi disposición o mi requerimiento esté mal o esté mal redactado. Si yo soy lo suficientemente breve pero concisa y digo lo que tenga que contener en ese párrafo, está muy bien, ¿no? Continuemos con respecto al párrafo. Cada párrafo debe presentar la información más importante. ¿Y cuál es la información más importante conforme ya hemos estado señalando en las diapositivas anteriores? La descripción de los hechos, ¿ya? La descripción de los hechos. Mantener la descripción, narración o argumento respecto a un solo aspecto por cada párrafo. ¿Qué nos quiere decir? Si hemos dicho acá que escribir párrafo por cada tema, un tema, un párrafo, ¿no es cierto? O una idea, por último, o parte de los hechos, un párrafo. Pero ese párrafo o esa descripción, narración, tiene que dar el aspecto respecto a un solo, tiene que dar a entender un solo aspecto. En el primer párrafo diré, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Lo que le decía, siendo las 15 horas aproximadamente del 17 de julio del 2021, el denunciante tal se encontraba al interior de su domicilio, específicamente en el patio, jugando con una pelota. Instantes en que ingresa la persona B y lo agrede con un golpe de puño en la mejilla izquierda, motivando que el denunciante caiga al suelo. Ya está. Eso sería un párrafo. Segundo párrafo. Continúo en esa misma línea y digo, instantes, luego de golpear, ingresa otra persona, suponiendo el tío a quien lo defendió y lo trasladaron luego al hospital, en ese orden. Y se siente el orden cronológico, ¿no es cierto? No voy a empezar a describir, el denunciante encontrándose en el hospital, señaló que fue agredido, ¿no es cierto? Ya es totalmente irrelevante ello. Vayamos a los hechos y en ese orden, y que vaya los aspectos que queremos señalar, pero en orden cronológico.
Y eso es lo que, mira lo que dice el siguiente cuadrito, ¿no? La sucesión de párrafos debe seguir un orden lógico, ¿no es cierto? Como les dije, el orden lógico puede ser lo cronológico en cuanto a los hechos. En cuanto a los fundamentos o la motivación, iremos, ahí sí cada uno tiene que darle el orden que desee o la motivación por donde inicie. Por ejemplo, si yo empiezo o estoy redactando una disposición de archivo de actuados, ya relaté los hechos, estoy en los fundamentos por los cuales estoy archivando. Entonces, primero lo que tengo que hacer es, el orden puede variar, ¿no? Pero primero tendré que decir si estos hechos se encuadran o no en el tipo penal por el cual se estaba investigando, ¿no? Si se presentan los elementos constitutivos del delito. Y en el siguiente párrafo diré, no se presentan los elementos constitutivos porque en este elemento de convicción se encontró esto, o hay esta situación, o bueno, no puede ser lesiones leves por cuanto era su pariente, suponiendo, y en ese orden, ¿no es cierto? Pasemos a algo más pequeño. Si los párrafos, ahora pasemos a las oraciones. Las oraciones son las que van a componer el párrafo, ¿no es cierto? Entonces, hablemos un poco de lo que vamos a entender por las oraciones. La oración lo podemos describir como una idea que queremos transmitir y son separados pues por puntos. También yo he observado un problema en cuanto a la redacción de las denuncias, disposiciones, requerimientos, en cuanto a la utilización de la oración. Pues no sabemos utilizar los puntos, ¿no? Lo que tratamos es de hilarlos, las ideas, con punto y coma. Entonces, para ello tenemos que usar el qué. Entonces, el qué, pudiendo usar el punto. El punto seguido es muy importante porque divide ideas, oraciones, en conclusión, oraciones. Y se hace más comprensible cuando usamos el punto seguido. No todo es coma. Han visto que existen párrafos extensos y todo es coma, punto y coma, ¿no? No hay división de oraciones. Entonces, es por eso que en cuanto a la estructura de la oración nos dice que debemos evitar frases subordinadas. Para ello, dividir las frases con puntos. ¿Qué quiere decir con frases subordinadas? Es tratar de juntar dos ideas. Es decir, a la primera idea que estoy iniciando, tratar de juntar la siguiente, subordinarla. Entonces, lo que corresponde es que si son dos ideas, tengo que separarlas con los puntos seguidos, ¿ya? Para que se pueda entender las oraciones. Asimismo, también nos dice que usar comas para organizar la información ofrecida en la oración. Si bien las oraciones están divididas con los puntos, también hay que tener en cuenta que dentro de la oración tenemos que aprender a usar las comas para poder entender la idea de la oración y que las comas, que son los espacios que necesita, pueda usarse adecuadamente. Usar correctamente las mayúsculas. Lo que sucede en las denuncias, lo que hemos visto, ¿no? Es que, no, y como viene ya, esta parte es muy importante, es el momento en que lo golpea, voy a usar todo en mayúscula esta parte, que se vea más grande. Y no es adecuado usar mayúsculas para resaltar. Para resaltar ya tenemos recursos que nos da pues el Word, que viene a ser la negrita, el subrayado, el cursivo. Con eso podemos resaltar algunos, lo que queremos, o resaltar ideas o situaciones. Asimismo, el hecho de colocar mayúsculas al inicio de palabras de forma indiscriminada tampoco es correcto, ¿no es cierto? Asimismo, evitar gerundios. Tuviese, un ejemplo, ¿no? Tuviese motivo suficiente, si tuviese motivos suficientes. Este es el gerundio.
él tuviese, ¿no? Entonces, tratemos de usar ya palabras modernas como viene a ser tuviera. Evitar la combinación de tiempos verbales. Si se redacta, disculpen, evitar la combinación de tiempos verbales. Si se redacta en pasado, continúa esa redacción en esa misma situación, en pasado. ¿Ya? Porque muchas veces iniciamos la redacción en pasado, y luego nos pasamos al presente, luego hasta en futuro, ¿no es cierto? Para poder señalar nuestra denuncia o, bueno, las disposiciones, requerimientos. Muy poco pasa en las disposiciones, ¿no? Pero en las denuncias sí. En la denuncia sí hay ese problema de tiempo y de espacio, ¿no? Algo que tal vez no se usa mucho, que vienen a ser las citas, más es para trabajos académicos que usamos las citas, ¿no es cierto? Pero es importante señalar de dónde sacamos ciertas ideas. Hay que respetar también el derecho de autor, ¿no? Por ejemplo, sacamos una frase del autor y ya no le ponemos entre comillas, ya no lo citamos, ya, bueno, que pase como una idea mía. Claro, nadie se va a dar cuenta. Pero el hecho que tú puedas citar esa frase hasta le da fuerza a tu denuncia o a la disposición o al requerimiento, por cuanto lo dice tal vez un jurista reconocido o tal vez esta cita viene de una jurisprudencia o de un acuerdo plenario, que le va a dar más fuerza y peso a tu escrito o disposición requerimiento. ¿Ya? Es por eso que nos dice que el empleo de las citas. En cuanto al empleo de las citas, es fundamental citar de manera correcta por principio de honestidad intelectual y de publicidad sobre las fuentes consultadas, ¿no? Es importante. No solamente se hacen las citas en los trabajos académicos o de la universidad, ¿no? Hablemos sobre la cita textual breve. Cuando hacemos una cita textual breve se pone entre comillas y hacemos la cita en la parte inferior del documento que estamos redactando. Mientras que si hay una cita textual más extensa, el párrafo se deberá elaborar de forma independiente, ¿ya? Porque si creo yo, recuerdo, utilizando ya las reglas del APA, menos de 40 palabras o cuando ya son superior a 40 palabras, creo que ya se hace un párrafo independiente. Y cuando son menos de ellas, menos de 40, se hace como una cita textual breve, si no me equivoco. Esas son las reglas del APA. Tal vez un poco podemos utilizar esas reglas para nuestra elaboración de documentos, ¿no? Las partes irrelevantes deben suprimirse empleando puntos suspensivos. ¿A qué se refiere esto? A veces tomamos ideas, ya sea de la doctrina o de la jurisprudencia, pero las ideas principales no se encuentran solamente en una frase, sino que en varias que están dispersadas en toda una descripción de un libro o de una jurisprudencia, como les decía, de un fundamento, 2 fundamentos. Entonces, no lo voy a copiar todo eso, toda la página lo voy a copiar como una cita, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de suprimir las ideas que no son muy importantes con puntos suspensivos entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, esta sería, ¿no? Un ejemplo. Y aquí continúo. Mire, no sé si lo notan, y esto suprimiría palabras que no son importantes para lo que yo estoy citando. Y luego continúo, ¿ya? Para el énfasis, solamente usar, como ya lo dijimos, el subrayado, la negrita o la mayúscula en casos excepcionales. Pero yo no le voy a poner mayúscula, pues, a todo un párrafo, ¿no es cierto? Para que resalte. Tratemos de utilizar negrita o subrayado, que es lo más adecuado. Bueno, habiendo desarrollado un poco las partes generales o el asunto general
de esta exposición, porque quería darles tal vez ideas con respecto al párrafo, oración. Tal vez son temas que poco nos enseñan en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Sin embargo, es importante, y toda profesión, pues, o todo profesional tiene que saber redactar, pues, todo. Y hay que preocuparnos también en ese sentido, ¿no? Hay cursos que he visto, pues, que realizan también el asunto más práctico en cuanto a la redacción, ¿no? Para que mejoremos en la redacción. Pero una forma para mejorar es leer, ¿no? Si no leemos, si no estamos ávidos de la lectura, nuestra redacción definitivamente no va a ser buena, pues, ¿no? ¿De dónde van a venir las ideas? ¿De dónde van a venir las palabras? Si yo no las conozco, si no las leo, ¿no es cierto? Es bueno leer un periódico, un libro, siempre. Si somos estudiantes de derecho o somos abogados ya, siempre, toda la vida tenemos que leer y actualizarnos. El derecho es un constante movimiento y cambio, como lo están viendo tal vez con el Código Procesal Penal, ¿no? Cuando estaba el Código de Procedimientos Penales, que iba a decir que se iba a cambiar, se empezó a cambiar de a poco, ya cambió prácticamente en todos los distritos, prácticamente no, sí, en todos los distritos fiscales ya está el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios también se genera en la redacción. ¿Saben por qué? Porque hay palabras que pasan a ser arcaicas. No sé si ven algunas denuncias todavía de abogados que son un poco ya mayores, siguen utilizando palabras que han llegado al desuso o arcaicas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones hay que estar siempre actualizados en cuanto a la redacción leyendo. No hay otra forma, ¿no? Leer. Y de paso aprendes el tema que tú estás interesado en aprender, ¿no? Tal vez me falta un tema en civil o en penal, allá me pongo a leer este librito y de paso te ayuda a mejorar en cuanto a tu redacción. En cuanto a la denuncia, tengo que señalarles que hay un reglamento, quería indicarles eso también. Bueno, acá está mal, esto está mal. El decreto legislativo 1327 y su reglamento, que fue aprobado por el Decreto Supremo 10/2017, nos indica y nos señala sobre las normas y procedimientos relacionados con las medidas de protección para la denunciante de actos de corrupción, sancionar las denuncias realizadas de mala fe. Existe norma sobre ello, ¿no? Es decir, no es aceptable realizar denuncias de mala fe, muy aparte de la sanción penal que podría existir, ¿no? Porque existe en el Código Penal la llamada denuncia calumniosa, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, existe, ahí nos señalan las normas y procedimientos en cuanto a las medidas de protección que debe tener un denunciante, ¿ya? ¿Y en qué aspectos? Ahí nos señala, por ejemplo, el hecho de que un denunciante puede acercarse a la comisaría, cualquier comisaría de jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos, ¿no? Que sería lo más comprensible o correcto. Es que tiene la posibilidad de que pueda denunciarle a este efectivo policial en cuanto no le reciba la denuncia, quiere cobrarle algún monto dinerario por recibirle la denuncia, y existen instancias como la inspectoría para poder poner en conocimiento estos hechos, ¿no? Entonces, señalar también esas situaciones que se presentan en nuestra realidad, pues. Ya, pero pasemos más a lo que nos interesa o por lo que se ha venido al curso, ¿no? Que vienen a ser cuáles son los pasos para interponer una denuncia. Como les dije, la denuncia puede presentarse de dos formas o en dos instancias, dos instituciones, que viene a ser la denuncia policial, que puede ser ante una comisaría,
y en este caso el que recibe la denuncia será un efectivo policial. Generalmente cuando ponemos una denuncia ante una comisaría o ante un efectivo policial, este elabora una denuncia verbal. Y la policía ya tiene un sistema de denuncias. Creo que es SIDPOL, creo que se llama. Entonces, ellos tienen que ingresar en ese sistema la denuncia, señalando cuándo está denunciando, cuándo ocurrieron los hechos, lugar, lo que les indico, y describir los hechos. En cuanto también es posible presentar una denuncia verbal ante el Ministerio Público, ante el fiscal de turno. Eso se llamaba las denuncias por acta, le llamaban el Ministerio Público, o le llaman, ¿no? Aunque ahora ya muy poco por la pandemia. Entonces, te acercas al fiscal de turno, vas y le cuentas los hechos y él levanta un acta, ¿no es cierto? Precisando ahí los hechos, como ya se dijo, la fecha, la hora, el lugar y los hechos. Sin embargo, también podemos presentar la denuncia por escrito. Igual llegará al fiscal de turno o aleatoriamente, dependiendo de cuántas fiscalías hay, ¿no? Quería decirles eso para que tal vez alguno de ustedes no está muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces pasemos al asunto medular que viene a ser la redacción de una denuncia. La denuncia viene a ser un documento en el que se deja constancia de un hecho sancionable, en el que yo creo que debe ser sancionado, ¿no? Claro, soy denunciante, creo yo que los hechos que denuncia deben ser sancionados, motivo por el cual yo denuncio, ¿ya? Una infracción penal, ¿no? Que esté previsto en la ley penal. Ello compete al que ha presenciado la perpetración de un delito o tiene conocimiento de ello. A veces confundimos mucho entre el denunciante y el agraviado. Ustedes saben que cualquier persona puede presentar una denuncia y eso no quiere decir que el que denuncia necesariamente o siempre tiene que ser el agraviado, ¿no? El denunciante puede ser cualquier persona. Por ejemplo, en esto de las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, el vecino que escucha a su vecino agredir a su esposa puede poner una denuncia, ¿ya? Puede poner una denuncia y él será el denunciante. La esposa será la agraviada, el imputado ya el esposo, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona puede poner la denuncia, no necesariamente el agraviado. ¿Quién es el destinatario? ¿Quién llega a la denuncia? La denuncia, como ya les dije, llegará dependiendo a qué instancia yo me voy a acercar a poner en conocimiento estos hechos que pueden ser sancionables. Creo yo que estos hechos sean sancionables, motivo por el cual yo denuncio, ¿no? Entonces, el receptor de la denuncia, institución que evaluará el documento presentado por el denunciante. La denuncia puede presentarse en 3 sitios diferentes: las autoridades policiales, fiscal y el juzgado de paz letrado. Te dirán, pero el juzgado de paz letrado, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? Y no lo hemos señalado, dirán, no lo han señalado aquí. Tengamos en cuenta que, y acá todavía faltaría el juzgado de investigación preparatoria también. ¿Por qué? Si hay un hecho que se tiene que investigar, se pone en conocimiento de la autoridad policial o del fiscal de turno, ¿no es cierto? Pero también cuando se cometen faltas contra la persona que no llegan a ser delitos, yo pondré en conocimiento a quién, ante quién yo denuncio, ante el juzgado de paz letrado. Y si es una querella ya lo presento ante el juez de investigación preparatoria, ¿no es cierto? En cuanto a la redacción de una denuncia, les he querido poner una estructura. No hay, bueno, existen libros donde te pueden dar tal vez modelos de denuncia. Sin embargo, yo recomiendo que cada persona pueda tener su modelo o puede hacer su denuncia de acuerdo al modelo que considere,
Sin embargo, debe tener ingredientes imprescindibles, o sea, que sí o sí tienen que estar en la denuncia. En primer lugar, en la denuncia tiene que ir la persona a quien yo me dirijo. Por ejemplo, señor fiscal de turno del Distrito Fiscal de Lima. Luego de eso, pongo mi apersonamiento, ¿no es cierto? Yo, Lisbeth Torres Calle, identificada con DNI, con tal, domiciliada, con teléfono celular, con correo electrónico, señalo lo siguiente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y ahí considero que autoridad competente es antes, ¿no? Esto debe estar antes. ¿Ya? Y luego presento mi denuncia en los hechos, ¿no? En sí, la parte importante de la denuncia vienen a ser los hechos. ¿Y qué viene a ser? La introducción. ¿A quién estoy denunciando? ¿Qué delito le estoy imputando? ¿Y por qué, no? Y ahí va a ir los hechos. Ahí tendré que señalar lugar, fecha, como les dije, y de forma cronológica y congruente detallaré los hechos. ¿No es cierto? Ahí diré, y tratar de usar, pues, como les dije, un lenguaje claro para que no se pueda confundir los hechos. Y para eso, muy importante, la cronología. Y finalmente, ponemos lugar, fecha y firma. Es una cosa muy sencilla, simplemente que hay que tener en claro ciertos elementos que son imprescindibles, ¿no? Ahora pasemos en cuanto a los documentos elaborados por el Ministerio Público. ¿Cuáles son los documentos que elabora el Ministerio Público? Ahora con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que ya está vigente en todos los distritos fiscales del país. Los más importantes, ¿no? Las disposiciones y los requerimientos. Son 3 documentos que emiten en la tramitación que pueden realizar los fiscales. Disposiciones. ¿Para qué sirven las disposiciones? Las disposiciones son o se usan para dar inicio a una investigación, ya sea investigación en diligencias preliminares o formalización de investigación preparatoria, que viene a ser netamente investigación preparatoria. Siendo las diligencias preliminares o investigación preparatoria, ambas cumplen el fin de investigar los hechos en esa misma etapa, ¿no? ¿Y los requerimientos qué son? Los requerimientos son las solicitudes que realiza el Ministerio Público a través del fiscal ante el órgano jurisdiccional que viene a ser el juez sobre determinadas solicitudes, ya sea una solicitud de una medida de coerción personal, que puede ser la prisión preventiva, comparecencia con restricciones, levantamiento de secreto de comunicaciones, levantamiento de secreto bancario, tributario. Esos son requerimientos. Todo lo que solicita el Ministerio Público hacia el órgano jurisdiccional que le autorice. Allanamiento, ¿no? Y las providencias son pues similares de los decretos que emiten los órganos jurisdiccionales, que son de mero trámite, ¿no? Por ejemplo, que ha llegado documentos, téngase presente, adjúntese a los actuados. Esa es una providencia. Son muchos los documentos que emite el Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones. Lo he querido separar por etapas para que sean un poco más comprensibles, ¿no? Investigación preliminar, bueno, pues como lo llama el Código Procesal Penal, que vendrían a ser las diligencias preliminares. ¿Qué son las diligencias preliminares? Son aquella etapa donde voy a tratar de reunir los primeros recaudos de la investigación. ¿Cuánto dura? 60 días, prorrogables por otros 60 días más.
Entonces, de acuerdo al artículo 330 y 334 del Código Procesal Penal, el fiscal dirige la investigación desde su inicio con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Como ustedes ya saben y tienen conocimiento, la autoridad competente de llevar la investigación desde un inicio, pues estamos hablando desde la realización del hecho punible, es el fiscal. Y lo lleva a cabo desde este momento, desde las diligencias preliminares hasta juicio oral. ¿Y la policía? La policía es el apoyo imprescindible del Ministerio Público, del fiscal, para la investigación de los hechos. Pero eso no quiere decir que todas las actuaciones, desde un inicio, desde el momento que se cometió el robo, desde su detención, el fiscal tiene que estar presente ahí y su abogado. No quiere decir eso, por cuanto, por la premura de los hechos, el policía puede recabar todos aquellos elementos que son importantes o que puedan perderse. ¿Qué vienen a ser? Las evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos. ¿No es cierto? Entonces, tengamos en cuenta que la policía viene a ser el apoyo imprescindible en la investigación. Puede dar inicio una investigación de oficio cuando tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, ¿no? El fiscal puede dar inicio a una investigación incluso de hechos que puedan comunicarse por la televisión, por el periódico, por las noticias. El objetivo principal de las diligencias preliminares, como ya les había señalado, es determinar la concurrencia de hechos de connotación delictiva. Si un determinado hecho tiene o no un aspecto delictivo, ¿no es cierto? Si no lo tiene, lo archivaremos, pues, ¿no? Lo que corresponde. Y también las diligencias preliminares es asegurar los elementos materiales. Ahí está, ya me recordé. Lo que quería decirles, y me había olvidado, es que el Ministerio Público, a través del representante del Ministerio Público, que es el fiscal, no va a estar presente desde el momento que realiza la detención, tal vez el policía o el policía toma conocimiento de un hecho delictivo. Puede ser que algunas veces sí, pero no en todas las oportunidades. Entonces, ¿qué puede hacer el policía? Puede realizar actuaciones urgentes e inaplazables. Urgentes e inaplazables. Por ejemplo, si ha ocurrido un robo y el policía de tránsito está ahí y percibe los hechos, tendrá que actuar. Actúa, detiene al imputado e encuentra el arma. No va a esperar a que el fiscal llegue para que pueda levantarse o pueda incautarse el arma de fuego. O esperar para detener al fiscal o al abogado del imputado. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es urgente, por cuanto hay personas aglomeradas, hay personas que quieren agredir al imputado, entonces el policía tiene que actuar de forma inmediata y realizar y asegurar las evidencias, lo que encuentre en el lugar de forma inmediata. Muchas veces ni siquiera el acta de intervención lo puede realizar en ese lugar, por cuanto hay personas aglomeradas que quieren lastimar tal vez al imputado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llevar inmediatamente al detenido a la comisaría que corresponda y ahí levantar un acta y dejar constancia de que, bueno, no se pudo realizar en el lugar de los hechos el acta porque, por la seguridad del imputado y de sí mismo, ¿no? Entonces, está facultado sin presencia del fiscal que la policía puede realizar actos urgentes e inaplazables de investigación. Quería decirles eso porque muchas veces
se confunde, ¿no? No, tiene que estar el Ministerio Público desde el inicio a veces es imposible, ¿no? Entonces, para eso está el efectivo policial y eso lo autoriza el Código Procesal Penal, claramente. Bueno, continuando, quería darles esa idea, quería que lo supieran. También señalarles que la investigación preliminar busca determinar si los hechos tienen connotación delictiva, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar, que es la parte importante, para continuar con la investigación, individualizar al agraviado y a los presuntos responsables. Si yo no individualizo a los presuntos responsables del hecho delictivo, no podré formalizar investigación preparatoria, ¿no? Por cuanto el Código Procesal Penal me pide que yo individualice al presunto responsable, si no, no es posible. Entonces, en estas diligencias preliminares tengo que determinar claramente quién es el presunto responsable o los presuntos responsables. Seguimos en investigación preliminar, que vienen a ser buena cuenta las diligencias preliminares, ¿no es cierto? Y entonces el documento, la disposición muy importante de esta, viene a ser la disposición de apertura de diligencias preliminares. Y eso da inicio a la investigación, la disposición de apertura de diligencias preliminares. ¿Qué va a contener esta disposición? Va a contener lo que, y en todas las disposiciones se va a repetir. Bueno, aquí lo vamos a señalar de forma más precisa, pero posteriormente ya no, porque vamos a hablar tal vez de los aspectos más importantes de estas disposiciones. La disposición de diligencias preliminares, tengamos en cuenta que es muy importante que en el encabezado vayan los datos de identificación. ¿Y qué son los datos de identificación? Los datos de identificación son, como lo dice, ¿cuál es la identidad de esa carpeta fiscal? Su número, ¿no es cierto? Entonces, en la parte superior se deberá colocar necesariamente el número de la carpeta fiscal, el nombre del imputado, del agraviado, el delito por el cual se está investigando y el número de la disposición fiscal. ¿Ya? Eso tiene que ir abajo. Y también aquí le faltaría tal vez el fiscal responsable de la investigación. Cada carpeta, cada investigación tiene un fiscal a cargo. Lugar y fecha, que es muy importante también, donde se está emitiendo la disposición, suponiendo Lima, 17 de julio del 2021. Antecedentes. Los antecedentes, en mi opinión, considero que en los antecedentes debe ir cuándo se hizo la denuncia, cuándo se emitió un informe policial y qué contiene, dónde se investigó, ¿no? En qué comisaría. O puede ser también cuándo se emitió cuándo se recibió la denuncia, ¿no? Eso yo considero que debe ir, ¿no? Sin embargo, hay varios documentos del Ministerio Público que antecedentes lo relaciona un poco con los hechos, que dice quién dice qué sucedió, cuándo, cómo, dónde, qué hizo, ¿no? ¿Qué son los hechos? Sin embargo, yo considero que en antecedentes debe ir esos aspectos genéricos y ya en otro fundamento debe ir los hechos, precisando, como les dije, de forma cronológica de cómo ocurrieron los hechos. Lo considero yo y lo hago también en el ejercicio de mis funciones, ¿no? Y justificación normativa. La justificación normativa, ¿no? Hago los hechos, por qué estoy investigando, por qué estoy aperturando diligencias preliminares, ¿no? Y en qué norma o en qué artículos del Código Procesal Penal me faculta a mí, como Ministerio Público, como representante del Ministerio Público, aperturar diligencias preliminares. Y luego viene la decisión.
La decisión que es el inicio de las diligencias preliminares por un plazo determinado, individualizando las personas y delitos, que vendría a ser algo así como un ejemplo que les voy a dar, ¿no? Dispone abrir diligencias preliminares contra Juan Pérez por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves en agravio de Juana González, ¿no es cierto? Por el plazo de 60 días a nivel del despacho fiscal. Eso quiere decir que todas las diligencias se van a realizar a nivel del despacho fiscal y no de la policía. La decisión incluye la lista de diligencias que se realizan, ¿no? Entonces tú pones la decisión y dices, y durante el plazo de 60 días se deberá realizar las siguientes diligencias y relatarás todas las diligencias que debes realizar. Por ejemplo, recabar la declaración del denunciante, tal hora, tal fecha, recabar la declaración del imputado, a realizar una constatación fiscal en el lugar de los hechos, se practica un reconocimiento médico legal a la agraviada, todas las diligencias que necesites para el esclarecimiento de los hechos, materia de investigación. Asimismo, nombre del fiscal, el despacho fiscal y la firma. Con eso concluye nuestra disposición de diligencias preliminares. La investigación preparatoria. La investigación preparatoria, cuando superamos las diligencias preliminares, corresponde formalizar investigación preparatoria, ¿no? Formalizar y continuar investigación preparatoria. Dentro de esta se emite entonces la segunda disposición que probablemente llegue a ser una segunda disposición fiscal, porque la primera puede ser las diligencias preliminares, sin embargo puede haber una segunda que sería la ampliación de las diligencias preliminares, una prórroga, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de investigación preparatoria, no solamente está la disposición de investigación preparatoria, sino que dentro de esa etapa también puede presentarse las disposiciones de aplicación de principio de oportunidad, la disposición de obtención de ejercicio de la acción penal, ¿no? Y aquí me olvidaba, ¿no? En esta etapa de investigación preliminar, no solo está pues las disposiciones de apertura de diligencias preliminares, dentro de esta etapa también se puede emitir dos tipos de disposiciones más, que vendrían a ser la disposición de ampliación de investigación preliminar, ¿no? En cuanto al plazo, en cuanto a personas o en cuanto a delitos. A ver, un poquito que les explico ahí también. En cuanto al plazo, por ejemplo, si 60 días no me fue suficiente para recabar todos los elementos de convicción, lo que hago es ampliar el plazo de investigación por otros 60 días más. ¿Con qué? Con otra disposición de ampliación. Y aquí mismo en investigación preliminar también se puede emitir la disposición de archivo de investigación, ¿no? Cuando determine que el hecho no sucedió, que no es imputable que no constituye delito, no es justiciable penalmente, no se tienen los suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión de un delito. Por esos motivos yo puedo emitir la disposición de archivo de actuados. Netamente con respecto a la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria, primeramente, en esta etapa tendría que haber la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. ¿Ya? En caso existan indicios de la comisión de un delito. Cuando existen indicios de la comisión de un delito, está identificado el imputado, el agraviado, entonces yo podré formalizar. Dentro de esta disposición, de etapa, también existe la disposición de aplicación de principio de oportunidad. Es importante tal vez hablar de la disposición de aplicación de principio de oportunidad porque es muy probable que las investigaciones puedan archivarse a nivel de investigación preliminar si es que se aplica correctamente esta institución jurídica que viene a ser el principio de oportunidad, que está regulado en nuestro Código Procesal Penal en su artículo 2.
donde señala que podrá abstenerse de ejercer la acción penal aplicando el principio o criterio de oportunidad. ¿Ya? Entonces, en la disposición de aplicación del principio de oportunidad es lo mismo, tiene las mismas características que una disposición de investigación preliminar o de investigación preparatoria en cuanto al esquema, ¿no? En cuanto al esquema. ¿Cuál es el esquema? Datos de identificación, que vienen a ser, si se dan cuenta, los mismos. Los datos de identificación nunca van a cambiar en ninguna disposición, porque claramente tenemos, incluso en los requerimientos, porque ahí es lo que se tiene que colocar como los datos de la carpeta, ¿no? Que contiene. Entonces, ahí tendrá que ir el número de carpeta, el imputado, el agraviado, el delito y el número de disposición. Lugar y fecha, ¿ya? Que también es lo mismo que aquí. Antecedentes que ya hemos señalado que debe contener, ¿no? Debe contener tal vez cuándo se presentó la denuncia, contra quién, cómo se inició esta denuncia, si existe un informe policial, si se aperturó diligencias preliminares, ¿no? Y tipificación del delito. En cuanto a esta disposición de aplicación de principio de oportunidad, la tipificación del delito es importante. ¿Por qué? Porque si tipificamos adecuadamente, nos daremos cuenta si está en los supuestos de aplicación del artículo 2 del Código Procesal Penal. O sea, si es posible o no aplicar principio de oportunidad en ese delito tipificado en esos hechos. Y luego, lo que no hay tal vez en la disposición de diligencias preliminares es el análisis de los elementos de convicción. Para que yo pueda convocar o para que yo pueda emitir como representante del Ministerio Público una disposición de principio de oportunidad, tengo que analizar los suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión de este delito y que este delito sea posible aplicarle el principio de oportunidad. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Motivar, justificar, ¿no? Lo que habíamos dicho al inicio, ¿no es cierto? Entonces, si no existen suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión del delito, no se puede aplicar el principio de oportunidad por mucho que el delito sea bagatela, que esté previsto en el artículo 2 para que pueda aplicarse el principio de oportunidad. Es imprescindible que para que pueda aceptar su responsabilidad civil el imputado, tiene que estar acreditado el ilícito penal, ¿no? Y aquí nos dice, y luego que yo tipifique y que acredite de que efectivamente estos hechos investigados corresponden a un delito, tendré que verificar como segunda etapa que ese delito se encuentra subsumido en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Tengo que determinar eso, luego de que he determinado que el hecho es delictivo y que está previsto en qué artículo. Luego, en esa disposición, lo que se pone también es ya de frente qué fechas son las probables para que tú puedas acudir o qué fechas vas a colocar para fijar las audiencias de aceptación y aplicación de principio de oportunidad. Téngase en cuenta que la norma procesal penal nos dice claramente de que se aplicará principio de oportunidad cuando el imputado acepte aplicarla o acepte la aplicación del principio de oportunidad. Porque si él no acepta, no es posible continuar con el trámite de un principio de oportunidad. Entonces, si una vez que él acepta, lo que podemos pasar a la siguiente etapa, acepta su delito y tendrá que reparar el daño que haya ocasionado. ¿Es cierto? Y eso se hace en un acta. Y en esta disposición ya lo que pasa ya es el nombre del fiscal, el despacho y generalmente en la disposición de abstención de ejercicio de la acción penal, lo que sucede es que ya se cumplió esto. Una vez que se emite la disposición de aplicación de principio de oportunidad, se notifica la disposición, se realiza la audiencia de aplicación de principio de oportunidad, se llega a un acuerdo, el acuerdo es cumplido por el imputado, es decir, paga o resarce el daño que ha ocasionado,
luego se emite la disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. ¿Qué cosa quiere decir eso? Archivo, ¿no es cierto? Entonces, para eso tiene el mismo esquema que la disposición de aplicación de principio de oportunidad. Tan solo que aquí lo que tengo que hacer es que señalar si cumplió o no cumplió el acuerdo. ¿Ya? Si cumplió el acuerdo, corresponde la abstención del ejercicio de la acción penal. Claro, y tiene que estar acreditado, como les dije, el delito y que este delito esté previsto para una aplicación de principio de oportunidad. Y en la decisión colocamos disposición de abstención de la acción penal, ¿no es cierto? Quise poner las dos disposiciones porque difiere tan solo en la parte resolutiva y un poco en cuanto a al cumplimiento. En sí, hablarles de cada una de las disposiciones que emite el Ministerio Público sería un tiempo un poquito más extenso, ¿no? Y tal vez varias sesiones. Entonces, quise resumir las partes más importantes. Y quiero señalarles tal vez que en la etapa de diligencias preliminares, pues se pueden emitir varias disposiciones, ¿no? La apertura de diligencias preliminares, el archivo de los actuados, la disposición de ampliación de plazo. Incluso en esa etapa también se puede emitir la disposición que declara compleja la investigación, no solo en etapa de formalización de investigación preparatoria, ¿cierto? Entonces, pero dentro de lo que es la etapa de investigación preparatoria, también se puede emitir la ampliación, lo que declara complejo la investigación. ¿Qué contiene la disposición de formalización de investigación preparatoria? La disposición de formalización de investigación preparatoria se emite cuando el fiscal ha determinado la existencia, que existen indicios razonables para de la comisión de un delito. Asimismo, haber identificado al presunto responsable, ¿no es cierto?, para que yo la dirija, formalice la investigación contra una persona determinada. Y algo que también nos dice el código es que la acción no haya prescrito. Si no prescribió la acción, podemos formalizar investigación preparatoria. ¿Y cómo la elaboramos, no? ¿Cómo lo redactamos? Es lo mismo al señalar que primero en la investigación preparatoria, si bien al inicio va el rótulo de identificación de la carpeta, imputado, agraviado, delito, fiscal responsable, y también va un pequeño apersonamiento donde dice el fiscal tal, con domicilio procesal, con teléfono celular, con correo electrónico. Y como siguiente paso es lo que señala, ¿no? Formalizo investigación preparatoria contra quiénes, por qué delito y en agravio de quién. Seguidamente, lo que sigue es los datos del imputado. Imputado, nombre, DNI, nombre de su papá, de su mamá, ¿no? Toda la identificación que pueda tener. ¿Para qué sirve eso? Individualizar adecuadamente al imputado. Y luego, la tipificación. En esta identificación del imputado, en este rubro también va la identificación del agraviado. Luego va, generalmente primero van los hechos. Así está aquí, efectivamente. Luego de la identificación del imputado, del agraviado, van los hechos. Y de los hechos, etapa de investigación preparatoria. Y culmina con lugar, fecha y firma del fiscal. Entonces, no es mucha la diferencia con otras disposiciones que hemos indicado. Ahora, con respecto a la disposición de ampliación de plazo de investigación preparatoria. El fiscal puede ampliar la causa con una causa justificada. Ustedes saben que el plazo para la investigación preparatoria es 120 días. 120 días que podemos prorrogarlas por 60 días más, por única vez, pero tengo que justificar por qué. ¿Por qué no pude realizar las diligencias que me propuse en esta investigación de formalización
¿Por qué no pude realizarla en 120 días y que necesito prorrogarlas por 60 días más? ¿No? Entonces, lo mismo, contiene los datos de identificación, los hechos, y aquí lo que tengo que hacer es justificar. La única diferencia con esto es la justificación de la ampliación. ¿Por qué voy a ampliar? ¿Por qué no pude realizar esas diligencias propuestas en 120 días y las que tengo que realizarla en 60 días más? ¿Y qué acciones estoy realizando para que en esos 60 días se pueda cumplir todas las diligencias? ¿Ya? La disposición que declara compleja la investigación. Ustedes saben muy bien que sí, las investigaciones pueden llegar a declararse complejas cuando existen diligencias múltiples, muchas, o existe pluralidad de imputados, pluralidad de agraviados, o diligencias de difícil realización. Entonces, por esas situaciones lo podemos declarar complejo. Igualmente, esta disposición va a contener lo mismo: datos de identificación, antecedentes, tipificación, identificación de las partes y, lo más importante, justificación de la decisión de por qué yo estoy declarando compleja la investigación. ¿Ya? Ahora pasemos un poco a los requerimientos. Los requerimientos fiscales son las solicitudes que realizan al órgano jurisdiccional para pedir algo. Pedimos prisión preventiva, podemos pedir comparecencia con restricciones, como les dije, podemos pedir levantamiento de secreto de comunicaciones, ¿no? Entonces, yo he tratado de realizar tan solo algunos requerimientos más importantes. Como les dije, hay un montón de requerimientos, ¿no? Elaborarlas cada una y hablar de cada una de ellas nos llevaría pues varias sesiones, sinceramente, ¿no? Pero si ustedes quieren aprender un poco más de qué requerimientos se realiza el Ministerio Público, todo está en el Código Procesal Penal, absolutamente todo. Nuestro código es bastante extenso porque es bastante descriptivo, ¿no? Nos indica cómo, dónde, qué debe realizarse, cómo se llaman los documentos que emite el Ministerio Público, cuáles son sus derechos, qué debe hacer en cada etapa. Tú lees el Código Procesal Penal y te enteras todo, ¿no? Pero lo que hacemos es, somos abogados, pero ni siquiera lo hemos leído completamente el Código Procesal Penal. Y con detenimiento, no lo leemos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, en cuanto al requerimiento de proceso inmediato, que fue el último que se hizo un poco más famoso para la tramitación de los delitos como omisión a la asistencia familiar, conducción a estado de ebriedad, ahora último para las agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que es famoso, por eso el requerimiento de proceso inmediato. Se podrá pedir el requerimiento de proceso inmediato cuando cumple los requisitos que está previsto en el numeral 1 del artículo 446. En este artículo 446 del Código Procesal Penal nos dice pues que se podrá pedir proceso inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar, conducción a estado de ebriedad. Pero también dice que se puede pedir proceso inmediato cuando ya se tenga todos los recaudos. O sea, ya no existe más actos de investigación que realizar y ya se tiene todo, entonces se puede hacer un proceso inmediato. Entonces, si se cumplen esos requisitos, tú puedes incoar o requerimiento de proceso inmediato. Ahora, el requerimiento de prisión preventiva, pues claramente también lo señala el Código Procesal Penal. Para que yo pueda solicitar la prisión preventiva, debo cumplir los requisitos que señala pues, el Código, que son los graves y fundados elementos de convicción, sanción que sea superior a 4 años, peligro de fuga o obstaculización, proporcionalidad de plazo. Lo último, proporcionalidad de plazo, ha sido pues incorporado por la casación, ¿no? Y ahora último, que ha habido un acuerdo plenario donde se señala que para que proceda una prisión preventiva tiene que haber una sospecha fuerte, ¿no? No una sospecha inicial, sospecha suficiente, no, tiene que ser una sospecha fuerte, ¿no? Ahora,
Asimismo, tenemos el requerimiento de terminación anticipada, que lo quise poner porque en nuestro Código Procesal Penal tiene varios recursos para poder tramitar de forma ágil los procesos penales. La terminación anticipada es una institución jurídica procesal muy importante para poder agilizar los trámites penales. Si el imputado ha aceptado haber agredido físicamente a alguien, se puede hacer el acta provisional de terminación anticipada que la realiza el fiscal con el imputado y llegar a un acuerdo con respecto a la pena y la reparación civil. Y ese acuerdo le hace acreedor de que le pueda reducir la pena en una sexta parte. ¿No es cierto? ¿Ya? Todos estos requerimientos tienen el mismo esquema, no cambia, tan solo cambia en cuanto a los fundamentos que debe contener. Datos de identificación que ya hemos señalado una y otra vez, que vienen a ser el número de carpeta, imputado, agraviado, número de requerimiento, lugar y fecha, antecedentes, cargos imputados, estos son los hechos. En sí, los hechos que hemos relatado inicialmente sufren modificaciones con más especificidad porque ya hemos realizado investigación, ¿no es cierto? Y se va a tener que precisar. También tendrá que señalar los fundamentos fácticos de acuerdo al tipo de requerimiento solicitado, ¿no? Por ejemplo, si estoy en la prisión preventiva, tendré que, aquí en el requerimiento solicitado, en el fundamento, tendré que decir que concurre todos los elementos, concurren los graves y fundados elementos de convicción porque se tiene estos elementos, que la pena que le espera al presunto responsable es 4 años porque el tipo penal prevé una pena abstracta de 6 a 8 años, por ejemplo, ¿no? Y como tiene reincidencia, será superior a 8 años y por tanto pudiera corresponderle la pena de 9 años, suponiendo, ¿no? Entonces ahí ya le tengo que dar un prognosis de pena y entonces ahí voy fundamentando. En la etapa intermedia. En la etapa intermedia ya no hay mucho en cuanto a las disposiciones, sino en cuanto a los requerimientos, ¿no? En la etapa intermedia se puede solicitar el requerimiento de sobreseimiento, el requerimiento de acusación y el requerimiento mixto. El requerimiento de sobreseimiento se presenta cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. El hecho imputado no es típico o cuando en la conducta imputada concurre una causa de justificación. La acción penal se haya extinguido, no es posible agregar nuevos datos a la investigación. Por esos hechos, con cualquiera de estos supuestos se pueda presentar en nuestra investigación, es posible un sobreseimiento. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí en este tipo de requerimientos son el mismo esquema de aquí, que ya les he señalado, pero se tiene que colocar el análisis de la causa del sobreseimiento. ¿Por qué yo estoy sobreseyendo esta causa? Tendré que decir, bueno, a lo largo de mi investigación preparatoria he determinado de que los hechos no son típicos, es decir, no pueden encuadrarse en un determinado tipo penal. ¿Ya? El requerimiento de acusación. El requerimiento de acusación, sí, el que yo he determinado que los hechos constituyen un delito o tienen o están previstos en la norma penal, he identificado al presunto responsable y entonces motivo por el cual yo acuso. ¿Y en la acusación qué va a contener? La acusación va a contener que este es el requerimiento más importante tal vez que pueda realizar un fiscal. Por cuanto este requerimiento de acusación, en base a esto, se va a pasarse a juicio oral. Tengamos en cuenta ello. Y entonces, el requerimiento de acusación deberá contener datos del imputado, relación clara y precisa de los hechos, elementos de convicción, participación que se atribuye al acusado en este caso, porque si yo hago el requerimiento de acusación tengo que dirigirme al imputado como acusado, ¿no es cierto? Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, tipificación, cuantía de la pena y la reparación civil,
Y finalmente, tal vez la parte más importante de la acusación, que vienen a ser los medios de prueba que se ofrecen, ya que es muy importante. En cuanto al requerimiento mixto, el requerimiento mixto, como su propio nombre lo dice, es que se va a presentar un sobreseimiento y una acusación. Tal vez hay dos procesados, entonces yo he acreditado que el procesado 1 sí ha participado en los hechos, y entonces acuso a esta persona y al otro sobreseo con respecto al otro, por cuanto he determinado que no ha estado en el lugar de los hechos, que no participó, que no tenía conocimiento, entonces hago un requerimiento mixto, ¿no? Se presenta cuando el fiscal presenta una acusación solo por algunos delitos o imputados, sin comprender a otros, en este último caso, sobreseimiento, ¿no? Que lo que sucede es, por ejemplo, si a mí se me está imputando 2 delitos, suponiendo, no sé, usurpación con robo, y entonces, usurpación sí, se me fue acreditado a lo largo de la investigación, entonces se acusa por usurpación, pero se sobresee por robo, ¿no? Entonces ahí se hace un requerimiento mixto. En la primera parte, lo que se hace generalmente es que en la primera parte se hace la acusación y en la segunda se hace el sobreseimiento, en la segunda parte del documento fiscal, del requerimiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. No sé si estará todavía la señorita que nos estaba ayudando de CEFOCAP. Estoy presta para responderles alguna pregunta que tengan. Bueno, cuestiones de civil, por ejemplo, acá nos dice, y en caso de una demanda de tenencia, si no sé el DNI, la demanda, si no se tiene el DNI del denunciado, solo se podría poner la dirección. Bueno, estamos hablando aquí de aspectos penales, la verdad yo soy, no sé mucho de civil, ¿no? Sin embargo, creo yo, por simple criterio, creo que sí se tiene que tener el DNI, ¿no es cierto? Las diapositivas las voy a pasar al CEFOCA para que los comparta con ustedes. Los voy a pasar, siempre los paso cuando yo dicto alguna clase o exposición sobre cualquier tema, ¿no? Perfecto, para que le envíen a su correo. Respecto al proceso inmediato, dice, pero no hace una pregunta. De los supuestos del proceso inmediato. Los supuestos están en el código, el 446, exactamente. Podemos repasarlas. La 446 vienen a ser los supuestos de aplicación del proceso inmediato. Y dice claramente, ¿no? El fiscal debe solicitar la incoación de proceso inmediato bajo responsabilidad, o sea, lo está obligando, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrancia. Y flagrancia de acuerdo a los supuestos del artículo 259. El imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. C. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Estos 3 supuestos tendrían que concurrir para que yo pueda incoar proceso inmediato. Sin embargo, lo que les decía, independientemente, en el numeral 4 dice, independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión a la asistencia familiar y los de conducción a estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447. Ya, entonces, en casos de flagrancia, lo que se estaba haciendo es proceso inmediato, por cuanto ya se ha encontrado con los instrumentos del delito, fue capturado, tal vez perseguido y capturado, ¿no? Entonces,
Si concurren esos 3 requisitos, muy aparte de los delitos de omisión y conducción, se puede incoar proceso inmediato, ¿no? No, las agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar no están en este supuesto del numeral 4. Sin embargo, cumple con los requisitos del numeral 1. Cuando ya se realiza una investigación exhaustiva, ya se tiene esta información. Por ejemplo, las agresiones en contra de las mujeres y el grupo familiar pueden haber sido detenidos en flagrancia y se cumple con este requisito que el imputado ha confesado, que generalmente eso sucede en los delitos de agresión. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias y previo interrogatorio sean evidentes. ¿Por qué les menciono sobre los delitos de agresiones? Porque hay demasiado carga procesal con respecto a este delito. Entonces, lo que se está haciendo y lo que se está practicando es que los delitos de agresiones, cuando son sorprendidos en flagrancia y se tenga ya los suficientes elementos de convicción o ha confesado también el imputado que sí ha agredido a su cónyuge, a su excónyuge, entonces ya no hay nada más que investigar más que incoar proceso inmediato y en flagrancia con detenido, ¿no es cierto? Bueno, no sé, la señorita del CEFOCAP creo que nos ha abandonado. Doctora, buenas noches, estoy atenta. Bueno, eso sería todo por mi parte. Si no hay alguna pregunta más, estábamos desarrollando un poquito del chat. Al parecer no tenemos preguntas, doctora. Agradecerle por su excelente ponencia y a los participantes por su preferencia. Hasta una próxima oportunidad, doctora. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, saludos para todos, que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.